llama ¿qué clase de corazón tenemos? ¿Amén? Ahora, en la Biblia la palabra corazón no tiene el mismo significado que se conoce según el diccionario. La mayoría de las personas cuando oímos la palabra corazón pues pensamos que es el órgano que bombea la sangre, ¿amén? O también pensamos que la palabra corazón es como un impulso emocional o sentimental, o cuando nos sentimos heridos, o cuando tenemos rencor, alegría o tristeza. Y tenemos que entender esto: los actos que hacemos nosotros, o sea, todo lo que usted y yo hacemos, son el resultado de cómo está nuestro corazón. O sea, nuestro corazón es el que dicta el comportamiento que tenemos, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces, el corazón es el terreno donde el labrador, que es Dios, Él siembra su preciosa semilla de vida eterna, que es la palabra de Dios. El corazón es tan importante para Dios que en la Biblia hay 875 citas referentes donde se habla sobre el corazón. 875. O sea, una cantidad impresionante. Amén. Eso nos da importante la forma y lo importante que es nuestra forma de vivir para Dios. Y también lo importante para nosotros, los resultados que vamos a obtener de acuerdo al corazón que tenemos. Porque usted va a vivir de acuerdo al corazón que usted tiene. O sea, si usted es un corazón bueno, usted va a tener una cosecha buena. Si usted es un corazón malo e incrédulo, va a tener una cosecha mala. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que vemos en las iglesias tantas personas sufriendo las consecuencias por tener un mal corazón. Son las personas que se apartan del Señor, son las personas que dejan de seguir a Cristo, son las personas que Dios no es muy importante para ellos. Hay otros dioses delante de Él. Siempre los hemos nombrado: el trabajo, la familia, las distracciones. Amén. Y por eso el Señor nos dice en Hebreos capítulo 3, versículo 12, Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, cuando una persona tiene un mal corazón, es incrédulo. O sea, nosotros los cristianos hay veces nos ufanamos de que somos buenos cristianos y que tenemos un buen corazón, porque como le digo, la gente piensa que porque usted da limosna y usted es buena gente y es chévere, usted tiene un buen corazón. No, eso no habla que usted tenga un buen corazón. El buen corazón es la persona que cree todo lo que la Biblia dice sin dudar nada. El que llegue a dudar una sola cosa de la Biblia, que diga no me gusta esto, es porque esa persona, su corazón es malo. Y acuérdese, un poco de levadura leuda toda la masa. Usted deja creer un solo versículo y ahí comienza a dejar de creer en todo. Amén. Entonces los corazones se comienzan a endurecer, la incredulidad. Amén. Por eso hay personas que no perseveran en la iglesia. Hay personas que dejan de asistir por cosas que les ofrece el mundo y quedan atrapados nuevamente en los deseos de la carne, y Satanás los aprisiona nuevamente. Y esto los llevará al infierno si no vuelven a los pies del Señor. Y esto Dios nos lo aclara en su palabra cuando Él habla en la parábola del sembrador. Entonces vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. Eso está tanto en Lucas como en Mateo. Vamos a mirarlo en Mateo. Mateo dice la palabra de Dios. Creo que es Mateo 13, versículo 3, dice la palabra de Dios: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual al 100, al cual al 60, al cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el Señor comienza a darles una parábola. Entonces, generalmente cuando una persona oye esto, que es una persona del mundo, él no entiende, ¿no? Él piensa que están hablando de agricultura.
Sí, aquí estamos hablando del corazón, que es la tierra, nosotros, y la semilla, que es la palabra de Dios, y el que siembra, que es Dios. En el 13:10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, les decía: ¿usted por qué nos habla a nosotros de una manera y a ellos les habla de otra? Entonces Jesús les respondió y les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahí cuando usted puede entender por qué hay cristianos que, a pesar de que vienen en la iglesia, ellos no obedecen la palabra de Dios. O sea, un cristiano que tiene amistad con el mundo es buena persona, pero su corazón es malo, porque él no cree que la Biblia le dice que no, que se aparte, que salga de ahí, que porque si sigue ahí no le pertenece a Jesús. Entonces las personas esa parte no la creen, no la entienden. Ellos piensan: no, pero entonces ¿yo qué hago? ¿Sí? Créale al Señor. Si usted cree, para el que cree todo es posible. ¿Cuántos saben? Usted solo recibe lo que cree, lo que no lo recibe. Entonces el Señor les dice: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, ni aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué significa eso? Hay personas que conocen la Biblia, creen una parte, pero otra parte no. Entonces la parte que creen, con el tiempo ya tampoco ni siquiera la tienen. Se les desaparece de su vida. Pero Él dice: los que sí creen, si usted comienza a creer, se le va a dar más revelación. Amén. Amén. Y entonces Jesús les dijo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Es asombroso cómo a nosotros Dios nos tiene que hablar tanto tiempo y de seguido. Oiga, que deje de hacer eso, que lo va a mandar para el infierno, que mire que usted va para el infierno de cabeza, y aún así la gente no hace nada. No cambia su estilo de vida, no obedece la palabra de Dios. O sea, como dicen por ahí, se enranchan en sus pensamientos, en sus argumentos, y como son rebeldes dicen: no, y no es hasta que yo quiera. Por ejemplo, la Biblia dice que usted tiene que casarse, que no puede vivir así. No, yo me caso cuando a mí se me dé la gana, no cuando Dios me diga. Siga pensando así y verá que se muere y va a abrir los ojos en el infierno. A la gente se le dice: no ande en yugo desigual. No, pero es que yo quiero. Es que no hay nada en la iglesia. No, no hay nada en la iglesia, no. Lo que pasa es que usted no ha afinado lo suficiente para que Dios le muestre un verdadero santo en la iglesia. Por eso el diablo le ofrece todos los del mundo, porque son los que coinciden con su corazón. ¿Me están entendiendo? Por eso la gente que cae con personas del mundo es porque su corazón no es bueno, porque su corazón es incrédulo. Y a todos nos ha pasado, hermano, a todos. Más cuando la persona no ha querido crecer en el espíritu, ellos se van a mantener siempre ahí, y todo el mundo siempre va a querer buscar primero una persona del mundo antes que un cristiano, en especial si son jóvenes. Porque los jóvenes son inexpertos, así se crean que son los duros. Ellos no tienen ni idea de la vida, por eso es que sufren tanto. Porque todos aprendemos es, como dice por ahí, a los tiestazos. Amén. Entonces, el Señor, miren lo que dice el 13:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. O sea que no se le haga nada raro si esto se está cumpliendo en su vida. Dice: de oídos oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea, la gente oye la palabra de Dios, pero aún así dice: no, yo no voy a dejar eso. Ven los resultados que es andar en esa forma de vida, pero aún así, viendo esos resultados, siguen haciendo exactamente lo mismo. Y dice el 13:15: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente. Incluso cuando se les habla esto, como que quieren mandar su mente, como que piensan: no, yo no debía haber venido, ¿cierto? Y dice: y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Vuelvo y le repito: han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Por más de que escuchen la Biblia, por más de que les diga, ellos no van a querer cambiar. Por eso ellos no son verdaderos convertidos. Vienen a la iglesia, y mientras vengan, qué bendición. Porque mientras usted busca, mientras usted esté en el hospital,
¿sí? Cuando se deje colocar la inyección, va a ser sano. Cuando se tome la droga que sabe a feo, va a ser sanado. Pero usted puede estar en el hospital, pero si no se deja ni colocar la inyección, ni se toma la droga, se va a morir, por más que esté en el mismo hospital. Amén. ¿Están entendiendo todos hasta ahí? ¿Cuánto nos está hablando el Señor? Amén. Un corazón malo no entiende, no cree, es ciego y sordo a las verdades espirituales. Por eso el comportamiento de ellos es errático, son tibios y mundanos. Entonces, no sé si eso le esté aplicando a su vida, porque eso es lo que está en la palabra de Dios. En el corazón se nace la voluntad de creer, se nace todo lo que pensamos que es falso o es verdadero. O sea, usted actúa cuando algo sabe que es cierto o no. Por ejemplo, los del mundo, ellos piensan que Dios los va a salvar a todos, que porque Dios es bueno, porque si Dios no salvara a todos, entonces Dios sería malo. ¿Eso es verdad? No, pero ellos lo creen y actúan como tal. La persona actúa de acuerdo. Miren cuánta gente no se quiso vacunar, que porque según eso la vacuna los iba a matar, los iba a transformar, les iba a hacer una cantidad de cosas, y son los que se están muriendo hoy en día. No querían un chuzón y ahora le tienen que dar como 100 en el hospital. Y ahora sí allá arrepentidos, ¿por qué no me puse yo la vacuna? Amén. Entonces, eso es lo que determina todas las decisiones. Y cuando usted cree en la Biblia y usted la obedece, usted en la Biblia dice que bienaventurado. O sea, significa que usted va a ser bendecido en todo. Por eso en Mateo 13:16, ahí mismo a continuación lo que Jesús está diciendo, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. O sea, bienaventurado el que cree y practica lo que la Biblia dice. Ahora, eso no significa que no vamos a tener una caída. Sí, pero nos salimos. Es que lo peor que le puede pasar a un cristiano es que se caiga en el hoyo y se quede en el hoyo y se acostumbre en el hoyo. Hermanito, hermanita, salga del mundo, salga de sus amigos del mundo, salga del yugo desigual. Si usted no lo va a hacer, usted se va a condenar. No importa cuántas veces venga aquí a la iglesia, se va a condenar. La Biblia dice que no. Amén. El 13:17 dice el Señor, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Él decía, mire, los del antiguo pacto, como ellos no tenían el Espíritu Santo dentro como lo tenemos nosotros, ¿cuántos sabemos? Nosotros tenemos una revelación que ellos no tienen ni idea. Nosotros ahora vivimos con Dios, ellos anhelaban tener a Dios, nosotros ahora vivimos con Dios y lo despreciamos. Ellos anhelaban tener a Dios y no lo tenían porque Jesús no había muerto todavía. Por eso antes de que Jesús muriera, nadie iba al cielo, absolutamente nadie. Por eso era que existía el seno de Abraham, que era para los que morían en fe, pero todavía no eran salvos hasta que Jesús. Por eso cuando Jesús murió descendió a los infiernos, y ahí al lado del infierno estaba el seno de Abraham, evangelizó a todos los que estaban ahí, lo recibieron y fueron llevados al tercer cielo. Porque por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solo por Él se va al Padre, por nadie más, ni por ser buena persona. Y en el 3:18 entonces el Señor comienza a explicar y decir, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, comienza a explicarla. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Son esas personas que usted les habla de la palabra de Dios y no, pues sí, pero la verdad a mí no me interesa criticar mucho eso, es que yo tengo otras cosas que hacer. Y sigue viviendo común y corriente. Satanás le roba lo poquito que medio entendió. ¿Sí? Entonces dice, miren lo que dice, y el que fue sembrado en pedregales entre las piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Son esos que están llenos de problemas y llenos de cosas que cuando se les habla a Jesús, ay sí, vienen a la iglesia cuando están en problemas, sí, ayúdeme, ay sí, ay no, sí, el Señor qué bueno, no, el Señor qué lindo, el Señor sí, son esos, ¿cierto? Dice, pero no tienen raíz en sí, o sea, son personas que no estudian la Biblia, son personas que no oran, son personas que siguen en amistad con el mundo, y dice, sino que es de corta duración, o sea, duran un poco de tiempo en la iglesia. Dice, pues al venir la aflicción,
o la persecución por causa de la palabra, luego se desanima y tropieza. Esa es la gente que busca cualquier excusa para no ir a la iglesia. Porque es que Dios es el Paganini de todo lo malo que usted hace y sus consecuencias. En lugar de usted decir yo soy el culpable, le echa la culpa a Dios. Dese cuenta el borracho. El borracho, ¿por qué no viene a la iglesia? Porque sabe que está mal. Pero cuando no viene a la iglesia, ¿quién le va a echar la culpa? ¿A otro? Y la excusa es no voy porque estoy borracho. Esa es la parte que dice la Biblia que no tienen raíces. Cuando en la Biblia la palabra piedra significa pecado, por eso dice que no sea piedra de tropiezo, ¿cierto? Son personas que aunque han recibido a Jesús les gusta el pecado. O sea, dicen sí, Jesús es chévere, y claro, me gustaría ir al cielo, qué bueno ir al cielo, pero es que a mí me gusta el pecado. Y yo no quiero renunciar al pecado, es que yo sin el pecado no soy nada. Entonces, ¿cómo me divierto? El 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es esa clase de cristianos que recibe a Jesús, incluso vienen y sirven en la iglesia, hasta evangelizan. Pero tan pronto tienen un empleo, el empleo es más importante. Tan pronto se casan, la familia es más importante. Y se preocupan tanto por las cosas materiales que incluso se les olvida lo que la Biblia dice. Por eso dice que se ahoga la palabra. Amén. Y él dice, y el engaño, las riquezas y las palabras se hacen infructuosas. Entonces uno ve una cantidad de gente que no viene a la iglesia porque está trabajando. Y dígales usted que por qué no deja trabajar y venga y verá. ¿Y qué es que usted es el que me va a pagar el recibo, me va a pagar el arriendo? Que hasta grosero devuelven. Y se inventan las excusas que tienen. Amén. Pero él dice que la palabra se hace infructuosa. Y el 13:23 dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esos son los que en verdad desde el momento que se convirtieron jamás se han apartado del Señor. Han pecado, porque todos pecamos, ¿cuántos sabemos? Pero no nos hemos apartado. Si pecamos le pedimos perdón al Señor y venimos con más veras a la iglesia. Pero el emocional peca y no vuelve. No se olviden que la Biblia dice, el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego, ¿sí o no? O sea que si el cristiano no da frutos, será condenado. La Biblia está llena de versículos que vuelvo y les digo que la salvación hay que cuidarla, pero a los que les gusta el pecado y la vida tibia y mundana, a ellos no les gusta esa doctrina. De ahí que van a iglesias que son llenas, porque se les habla eso, pero en realidad, como hace poco, como un letrero que vi que yo les envié, que una iglesia no es grande por la cantidad de personas, sino por la cantidad de gente que le obedece al Señor. Una iglesia grande no, eso no funciona. Entonces despierte a su vecino que el diablo lo está durmiendo para que no reciba esta palabra. Porque una persona cuando no quiere recibir la palabra, el diablo le dice, tú no quieres, ¿cierto? Mi niño. Vuelvo y repito, dependiendo de las verdades o las mentiras en que nosotros creemos, esas serán nuestras decisiones. Ahora, la Biblia nos dice que el pecado no solamente es un acto que quebranta la ley o el mandamiento de Dios, sino también es una vida centrada en sí mismo sin tener en cuenta a Dios. Usted todo lo que haga, usted tiene que preguntarle al Señor si lo que está haciendo es la voluntad de Él. Nosotros primero ponemos un negocio y cuando quebramos le echamos la culpa al Señor. Hay que preguntarle al Señor, ¿esto es lo que es tu voluntad? Usted se va a casar, pregúntele, ¿es con este Señor? Si va de acuerdo a la palabra de Dios, con seguridad que el Señor le dice sí. Si no va de acuerdo a la palabra de Dios, ni le pregunte. ¿Cómo le va a preguntar a usted al Señor, Señor, ¿me puedo casar con este impío? ¿Qué le va a decir el Señor? Es más, si la misma familia, ahora, porque es que hay familias de familias, porque hay familias que son consagrados todos al Señor y cuando ven a alguno de sus hijos el yugo es igual, le trancan. Le dicen, no Señor, yo no le permito a usted esa clase de noviazgo. Si usted se va a casar con él, ni nos invite. No, ellos nos acompañan a todo. O sea, toda la familia entera para el infierno.
Porque Dios nos pide cuentas a nosotros de todo. ¿Qué dice la Biblia? Si usted ve al justo pecando y usted no le dice nada, yo le demandaré a usted esa sangre de su mano. Dios nos ha llamado a eso. Nosotros no estamos para caerle bien a todo el mundo. Si usted no estorba a sus hijos se van a condenar y Dios se los va a cobrar. Si ustedes miran cuando los hijos de Elí, el sacerdote mayor, el papá decía que no los estorbaba. Los chinos iban y hacían de todo eso, acababan con todo, se comían la comida, las ofrendas, todo. Y el papá nunca les dijo nada. Y se atrevieron incluso de servir en la iglesia y salió fuego del altar y los quemó. Y el Señor le dijo a Elí, por no estorbar usted a sus hijos, mire, sus hijos van a morir y usted también. Y efectivamente, cuando los hijos murieron y le avisaron al papá, el papá le dio un patatús, cayó para atrás, se desnucó y murió. O sea, ¿es delicado lo que Dios nos ha encomendado a nosotros o no, hermano? Sí. Vuelvo y repito, nadie es perfecto, todos pecamos, pero no nos podemos quedar presos en la misma cosa, en el engaño del pecado, que todos los días diciéndole, Señor, perdóname por el mismo pecado todos los días, perdóname por esto, perdóname por esto, perdóname por esto. Dios le dice, ya está pidiendo perdón, arrepiéntase y cambie, que yo lo libero. Y cuando usted hace eso es cuando en verdad usted no tiene que estar diciéndole todos los días, perdóneme Señor, sino gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, otro día más en victoria, otro día más en victoria. ¿Cuántos saben que eso es lo mejor? Amén. Entonces el vivir ajenos a la vida de Dios es un pecado. Dios ordena en su palabra que nuestros pensamientos estén concentrados en obedecer a Dios y en lo que Él desea. Amén. Jesucristo no solamente nos mostró la maldad de los pecados manifiestos, porque usted mira, por ejemplo, en la Biblia, manifiestas son las obras de la carne, pero hay pecados que son, sí, que solamente están en el corazón de uno, que solamente Dios lo sabe, ¿cierto? Porque es que en el corazón es donde surge toda la maldad. Miren lo que dice la palabra de Dios en Marcos 7, versículo 20, el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 20, dice la palabra de Dios. Y Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. Mira, hasta los mismos apóstoles a veces no entendían la palabra de Dios, con lo sencilla que es. Dice, ¿no entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? El reino de Dios no es ni comida, ni bebida, ni vestido. Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, porque hay gente que se preocupa más como los judíos de no comer cerdo, de no comer ciertas cosas, pero un corazón podrido, ¿cierto? Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, o sea, decir groserías, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando una persona está en algún pecado y no trata con él rápidamente, va a ser contaminado todo. Por eso nosotros constantemente necesitamos no solamente ser perdonados, sino ser limpiados. Porque Jesús viene por una iglesia limpia, ¿o no? Jesús viene por una iglesia limpia, sin mancha y resplandeciente. Él no viene por una iglesia tibia, con amistad con el mundo, una iglesia vulgar, codiciosa, mentirosa, envidiosa, murmuradora. No, Él viene por una iglesia de verdad. Amén. Y por eso, aún como cristianos, nosotros necesitamos ser perdonados. Tenemos que reconocer que a veces nosotros estamos en la carne, pero lo reconocemos y pedimos permiso, pedimos perdón. Dios nunca nos va a dejar solo porque Él nos prometió eso en su palabra. ¿Cuántos saben? Él nos dejó su Santo Espíritu y fuera de eso nos dejó pastores y maestros conforme a su corazón para recordarnos y ayudarnos, porque el hombre solo no puede dirigir bien su corazón. Por eso Dios es el único que puede regenerar nuestro corazón. Él mismo va a influir en nosotros para que caminemos en justicia y en santidad. ¿Ustedes recuerdan ese versículo que dice la Biblia, que cuando Dios dice que cuando usted siembra en la iglesia, que Dios le hace y se encarga de que usted dé frutos de justicia? Increíble, una persona que apoya económicamente el cuerpo de Cristo, Dios lo ayuda a que camine en santidad. Las personas que no lo hacen, ellos no pueden caminar en santidad totalmente. La gente piensa que eso es algo que no, que es que eso es negocio. No, la Biblia hay que hablar el evangelio completo.
Las iglesias donde no se habla del diezmo son iglesias pobres, la gente que va es pobre, los pastores vienen, la inmunda, todos mal, toda la iglesia mal, todos re pobres. Por eso es que hay una parte en la Biblia que dice, y Dios se acordará de sus ofrendas. ¿Cuántos saben que Dios se acuerda de sus ofrendas? Porque Dios no solamente de eso, es como cuando uno decirle a la mujer, mamita, tú sabes que yo la amo, yo te quiero, yo por ti doy la vida, pero no va para el diario. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la señora? Vaya a amar por allá a otro lado, porque la manera que usted me ama a mí no me sirve. Por eso Dios dice que no amen de palabra, amen es con hechos, amén. Dios es el único que va a influir para que caminemos en justicia y santidad. En el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, dice la palabra de Dios, el libro de Ezequiel, Antiguo Pacto, 11, 19, mire que Dios habla tanto del Antiguo Pacto como en el Nuevo sobre que Él es el que cambia nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos y los pondrán en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mire que hasta que Dios no le cambie el corazón a usted no puede decir la Biblia. O sea que no le extrañe porque todavía sigue siendo vulgar, ladrón, mentiroso, peleador y todo, porque no se ha dejado cambiar el corazón de parte de Dios. Así de sencillo. Es un paso de fe. Usted le dice al Señor, perdóname, Dios lo perdona, inmediatamente Dios cambia tu corazón, pero Él le dice, renueva tu mente. Ya, deje de andar con los mismos que anda siempre, ande con personas que no digan groserías, lea la Biblia porque usted tiene una información que debe sacar y meter una nueva que es la que es según la voluntad de Dios. El que no lee la Biblia jamás va a cambiar su manera de pensar, ni de hablar, ni de actuar. Entonces la pregunta es, ¿usted cada cuánto coge una Biblia, hermano? Yo creo que hay personas que es más, hay personas que no tienen Biblia y quieren entrar al cielo. Es asombroso. El diablo es un engañador, la cosa más impresionante. Entonces, pero tenemos que acudir a Dios por su perdón y con la ayuda de su gracia que Él nos puede otorgar, pero tiene que ser por medio del arrepentimiento, de aceptar en Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando usted entra al cuerpo de Cristo, Dios entonces establece personas dentro del cuerpo de Cristo que te van a ayudar. Por eso en Jeremías capítulo 3, versículo 15, Jeremías capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Pastores hay muchos, pero conforme al corazón de Dios, muy pocos. Hoy en día hay mucho predicador y poco pastor. ¿Quién es el pastor? El que les dice la verdad, no es el que les habla bonito. Hoy en día hay más apicultores que pastores. O sea, hablan tanta miel que las iglesias están llenas de abejas. Las abejas, la cosa más impresionante. Pero cuando usted habla la verdad, la iglesia está con ovejas. Gente sin orgullo, en mansedumbre, creyendo la palabra de Dios. Un pastor se preocupa por la gente, lo llama, lo busca, le dice la verdad. El predicador habla bonito, le importa 5 si usted viene o no viene. El pastor, cuando es conforme al corazón de Dios, aburre a la oveja. Ay, ese está llamando, no le conteste que es el pastor. No conteste, salgámonos del grupo, que es que usted habla palabras muy duras, salgámonos del grupo. Dios está muy interesado no solo en lo que hacemos, sino en lo que pensamos, porque eso es lo que va a determinar cómo nos vamos a comportar, si es de una manera buena, santa, o de una manera mundana y maldadosa. Dios está comprometido en ayudarnos a entender su voluntad desde nuestro interior. Él desea cambiar totalmente nuestra manera de pensar y de vivir si se lo permitimos. ¿Están entendiendo? Porque Dios no tiene títeres, Él no obliga a nadie. Por eso en su palabra en Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios no va a pensar por nosotros. Él le dice, mire, piensen solo en esto. Ahora, nosotros estamos bombardeados totalmente por la televisión, por las amistades, sobre todo los que andan con los del mundo, a escuchar palabras horrendas, historias horrendas, todo lo malo. ¿Cuántos saben eso?
El mundo anda con su mente corrompida y el del mundo no puede hablar algo si no es de doble sentido, si no es algo vulgar, si no es algo así, siempre promoviendo la maldad. Por eso es que Dios nos dice: salid de ahí, pueblo mío, para que no le alcancen parte de sus plagas. Hay que salir de ahí, hermanos. ¿Cuánto tiempo va a seguir con amistad con el mundo? ¿Hasta que se muera o hasta que ya se aparte totalmente? ¿Usted cree que mucha gente fue que decidió que no volviera? No, Satanás los atrapó. Y ya los atrapó. Y ya para muchos de esos incluso ya no hay vuelta atrás. Ya pasaron el límite. Ya blasfemaron contra el Espíritu Santo. Ya dijeron eso de nada sirve ir a la iglesia. Ya blasfemaron contra Dios. Ya se llenaron de demonios. Para ellos va a ser imposible. Ellos van a hacer que usted también entre al bando de ellos. Usted va a tener una lucha, pero va a tener que lucharla. Solo ore para que de pronto Dios haga un milagro si la persona tiene misericordia a él, pero usted tampoco puede dejarse arrastrar por él. Usted puede amar mucho a una persona, pero no tanto como para acompañarla al infierno. ¿Me están entendiendo? Pero tampoco lo coge como excusa para sacudir cuando tiene por ahí otros intereses. Porque es como usted sabe que la palabra de Dios se puede usar para todo. Es un cuchillo, sirve para matar o para cortar un pan. Amén. Amén. Entonces, nunca olviden que Satanás quiere dañarnos sembrando duda e incredulidad en el terreno de nuestro corazón. Por eso el Señor siempre hablaba con parábolas, a ver si la gente podía decir, con cuenticos. Incluso por eso la Biblia habla en los proverbios: mire la hormiguita. Vean, la hormiguita trabaja en el verano para que cuando llegue el invierno tengan comida. ¿Entendió? Sí, cogen todo el sueldo y se lo acaban en todo, les pica la plata en el bolsillo. Y a los 3 días de que reciben la quincena están pidiendo prestado aquí, allá, endeudándose en tal. Pues ya no están obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, ni siquiera están sembrando como para cosechar. Eso no les dura para nada. O lo que tienen de un momento a otro el diablo se los quita en un momentico. Pero la gente aún, aunque escuchen esto, aunque lo vean en la Biblia, hay más de uno que está ahí. Les refirió otra parábola en Mateo 13:24, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hay una parte en la Biblia que le dice al cristiano: despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos, porque hay cristianos dormidos. ¿Qué significa? No que estén durmiendo en la casa porque están trasnochados, no. Dormidos es que están totalmente ajenos a la vida de Dios. Parecen muertos. Usted lo ve, hablan como muertos, caminan como muertos, actúan como muertos, porque es que no se diferencian en nada del mundo. Usted cuando los ve, usted no sabe si ese es cristiano o qué es, por la forma en que habla, por la forma en que actúa, por la forma en que se expresa, por todo. Y dice la palabra de Dios: y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Cuando usted ve a sus hermanitos que dicen: oiga, el hermanito ese que va fumando allá en esa voladora de banda, ¿no era uno que estaba sirviendo en la iglesia? ¿Cuántos han visto así personas así? Y es más, y lo cogen como excusa: por eso es que yo no voy allá. Otro que cayó en la trampa del diablo. Ese sí está peor que el otro. Ese está peor que el otro. Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿A quién es nuestro enemigo? Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadle manojos para quemarlas, pero recoger el trigo en mi granero. O sea, Dios va a separar, Él está depurando, Él ya comenzó a depurar. ¿Usted qué cree que esta pandemia fue un accidente de la naturaleza? No. Eso estaba ya orquestado por Dios. Dios no la mandó. Él sabía que el hombre en su misma maldad lo iba a hacer. Y Él dijo: háganlo.
Y Dios de todo lo malo saca algo bueno. Él está depurando la iglesia. Él está diciendo, estos son míos, estos no. Por lo tanto, no se extrañen de los que no han vuelto. En realidad, nunca fueron de Jesús. Ellos no eran de Jesús. Como dice la Biblia, si fueran de los nuestros, se habrían quedado. Pero como no eran de los nuestros, pues salieron. Amén. Estos son los últimos tiempos que estamos viviendo. Es cuando Satanás está sembrando cizaña, pero Dios está utilizando eso para depurar la iglesia. En Mateo 13:36 dice: entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándole a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mire, los discípulos no la entendieron. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. O sea, la Biblia habla que hay hijos de Dios y hijos del diablo. ¿A cuál perteneces? Usted podrá decir, no, hijo de Dios. Los del mundo también dicen que son hijos de Dios y todos van para el infierno. El Hijo de Dios es el que en verdad Jesús está de primeras en su vida, de primeras. Le entregó no solamente su vida, le entregó su familia, le entregó sus finanzas, le entregó todo. Donde ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el Hijo de Dios. Los demás están haciendo curso para eso. El 13:39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, o sea, cuando Jesús venga. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿A quién es el que cuál es la cizaña? Aquí están hablando de la cizaña. Los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son los que sirven de tropiezo? A los que impulsan a otros que están caminando bien para apartarlos para el mundo. Esos son los que sirven de tropiezo. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Todos los que viven sin ley, que viven pecando, incluso así vengan a la iglesia. Dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea que si los apóstoles, hermano, no entendieron, pues no se le haga nada raro que una persona que ni lee la Biblia lo entienda. Es más, puede haber más clara esta prédica que no hay. Pero aún así más de uno va a salir aquí como si no hubiera pasado nada. La única manera de saber si no estamos siendo engañados por Satanás es acudiendo a la verdad que está en la Biblia. O sea que si usted no lee la Biblia, usted no sabe qué clase de vida está viviendo. Usted piensa que porque usted va para comer y paga el arriendo, usted es el mejor papá del mundo. Está muy equivocado. El mejor papá del mundo es el que le da ejemplo a sus hijos, el que permite que Dios esté reinando en su casa. Ese es un buen papá, esos son los que van al cielo. Todo lo que sea contrario a la Biblia es un engaño que nos puede costar la vida eterna. O sea, todo lo que usted no está haciendo, que Dios dice que lo haga, lo puede mandar al infierno. Y todo lo que usted está haciendo, que la Biblia dice que no lo haga, lo puede mandar al infierno. ¿Les quedó claro? Vuelvo y lo repito. Todo lo que la Biblia dice que usted haga y no lo haga. Acuérdense, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Entonces yo no sé Satanás qué le habrá metido en su cabecita al decir que usted solamente cree esto, pero este otro no. Y todo lo que la Biblia dice que usted no debe hacer, pero que usted lo hace, eso lo puede mandar uno al infierno. Entonces la Biblia alumbra nuestro caminar en un mundo de mentiras y de pecado lleno de oscuridad. Ya el Señor desde el antiguo pacto les había declarado esa verdad. Miren lo que dice Salmos 119. Salmos 119, versículo 105. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que una persona que no conoce la Biblia, pues va a caminar en la oscuridad. Y en el nuevo pacto Jesús lo confirmó diciendo, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces la pregunta que Dios nos hace es, ¿cómo está el terreno en nuestro corazón?
¿Está listo, está preparado para que Dios siembre su palabra, para que demos mucho fruto? ¿O aún todavía no? Porque la verdad, el tiempo se está acabando. Aunque usted no lo crea, el tiempo se está acabando, hermanos. Todo creyente en Jesucristo que ya ha entregado su corazón debe cuidar ese tesoro de la salvación y debe ocuparse en cuidar ese tesoro. Por eso la Biblia dice, ocúpate de la salvación. Hay gente que no se ocupa de eso se ocupa de su trabajo, de su pinta, de su imagen, de todo, a veces hasta de su familia. Pero ocuparse de la salvación, eso es muy poca gente. Razón que, si usted mira en los cuatro, en la parábola del sembrador que vimos, está dividido en 4 grupos. Entonces, del 100%, cada grupo representa el 25%, ¿sí o no? ¿El primer 25% se salvó? No. ¿El segundo 25% se salvó? No. El tercero, el que cayó, los cristianos que andaron lo más de bien y ahora se apartaron porque están muy ocupados trabajando y tienen muchas ocupaciones, ¿se salvaron? No. O sea, solo el 25% de los cristianos que reciben a Jesús se van a salvar. Por eso Jesús, cuando le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo, sí. Procura entrar por la puerta estrecha, porque muchos incluso procurarán encontrarla y no la hallarán. Esto es medio la bobadita de donde esto no es una religión más, como usted piensa que es que de pronto no es que cambiamos de religión, porque es que es oscuras. No, esto es un estilo de vida, hermanos. Usted no tiene ese estilo de vida y cae en la trampa de Satanás, gravísimo, pero poderoso es Dios para sacarte de ahí. ¿Cuántos saben eso? Si usted lo acepta, porque lo más probable es que nosotros somos un cuento, hasta cuando vamos al médico. Una persona va al médico e incluso cuando le mandan a hacer exámenes y el examen le sale mal y sabe que le salió mal, no se lo presenta al médico. Como que se quiere engañar a sí mismo, ¿no? Que para que el médico le diga, no, está bien. Tanto que en los exámenes abajo, ¿sabe qué le colocan a la gente? Usted está obligado a llevar la totalidad de los resultados que le acaban de dar. Todos. Porque hay gente que no va al médico porque dice, no, yo no voy para que me diga que estoy enfermo. Usted va a Dios para que Dios le diga que está enfermo espiritualmente y que Dios es nuestro sanador. Ahora, no ignore la verdad de esta palabra. Si Dios dijo que lo hará, que lo va a hacer, lo hará. Y verá que Él no miente, así que usted no desprecie las verdades ni sea un profano como Esaú, que cambió todo por un reino, por un plato de lentejas. Ahora, este terreno que tenemos que ararlo, hermano. Tenemos que podar las ramas secas de nuestra vida y eso va a doler. Porque cuando a uno le cortan algo, duele. Por eso Jesús decía, es mejor entrar sin un ojo, sin un brazo, sin una pierna, al reino de los cielos que entrar completo al infierno. Amén. Ahora las pruebas, las dificultades, las tentaciones, todo eso viene, es parte de la vida. En Juan 15, versículo 2, dice la palabra de Dios. Juan, capítulo 15, versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, cristiano que no dé fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Acuérdense que hay 2 clases de fruto. El fruto interior es que un cristiano que da fruto es gozoso, tranquilo, se deja enseñar, o sea, gozo, paz, mansedumbre y tiene dominio propio. No se deja manejar por nada, no tiene vicios, no es impulsivo. Y la otra clase de fruto es ganar almas para Cristo. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Por eso cuando usted está caminando con Dios van a suceder ciertas cosas en nuestras vidas que nos van a servir. Incluso usted va a ver a su compañero al lado caer y volverse una nada, no para que lo acompañe, sino para que lo vea por el espejo qué es lo que pasa cuando usted no sigue a Jesús. ¿Me están entendiendo? No es para que yo, no, le está diciendo, si usted no tiene cuidado, usted también le va a pasar lo mismo, porque la salvación es personal, hermano. La salvación no viene ni en familia, no viene en pareja, eso es personal. ¿Para qué? Para que usted no le eche la culpa a nadie, porque la gente le va echando la culpa al otro. Es que yo no voy a la iglesia por esta, por aquel, No, eso es hipocresía. Cuando usted quiere, usted lo hace. Por eso el primer mandamiento es amarás al Señor absolutamente, sobre todo. Todo es todo, hermano.
Y dice, y como dice la palabra de Dios, te demando que cumplas todos mis mandamientos, no lo que a usted se les dé la gana, o los que usted piensa que deben hacerlo, o que merecen cumplirlos, o no merecen cumplirlos, porque en ese pecado están millones de cristianos. Y no es que hagan nada malo, es que lo bueno que pueden hacer, no lo hacen. Porque Satanás les sembró una duda ahí. Eso ya no hay que servir, hermano, eso ya no hay que diezmar, hermano, eso ya no hay que ofrendar, eso ya no hay que orar, ya no hay que hacer la oración de fe, hermano, eso ya no hay que congregarse en tanto. Ya Satanás le metió a muchos millones de personas esas cosas y eso los está mandando para el infierno, hermano. Y ahora, estas cosas de limpiarse no es fácil, eso es solo para valientes y fortalecidos por el conocimiento de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Entonces sigamos buscando todos los días la ayuda de nuestro Dios, que es bueno, Él está listo para ayudarnos. Él quiere que nuestro corazón se vaya transformando hasta que sea conforme al carácter de Él, para que Él nos pueda usar grandemente, porque Dios no puede, cuando Dios te usa y usted está caminando con Él bien, te usa con poder, hermano. Es un privilegio servirle al Señor, no una obligación, ay, es que eso toca. Es un privilegio, la gente daría cualquier cosa por servirle al Señor. Pero hay personas que no les gusta servirle al Señor. Tener un corazón conforme a Dios es un corazón que le sirve, que lo adora, que lo teme, que lo busca, que lo respeta, que practica sus mandamientos en su vida diaria. Y recuerden, Dios nos da un tiempo para arrepentirnos, por lo tanto no abusemos de su misericordia. En el 13:51 dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? O sea, Dios nos está diciendo hoy, ¿sí entendieron, hermanas? ¿O alguno tiene alguna duda y dijo, no, yo me dormí cuando usted habló de eso? ¿Sí lo entendimos, cierto? Ellos respondieron lo mismo, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué significa? Que Dios no solamente nos da nueva revelación, sino que Él nos va a estar repitiendo cosas que usted ya se sabe hace rato, pero que mientras usted no las cumpla, Dios se las va a seguir repitiendo hasta que por fin las cumpla. ¿Me entendieron? Y aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Y Dios está terminando hoy estas palabras. El que las quiera creer, créalas. El que no, como dice la Biblia, si quiere seguir viviendo como un incrédulo, así venga a la iglesia, hágalo. Eso es problema suyo. Pero el que se ha percibido y que Dios nos habló, tenemos que hacer cosas y ajustes en nuestras vidas porque el tiempo es demasiado corto. ¿Amén? Vamos a colocarnos en